En el tema editorial de este día le vamos a presentar pues este incidente, estos hechos violentos que se registraron ayer por la mañana al interior del Centro de Readaptación Social en el estado de Colima. Este centro de readaptación social que se encuentra, pues usted ha ido a la Feria de Colima, se encuentra justamente a espaldas de estas instalaciones feriales en la capital del estado. ¿Qué sucedió el día de ayer? Bueno, pues trascendió en las primeras horas, minutos de las 9 de la mañana, que dos grupos antagónicos al interior del Cerezo pues empezaron una riña, una trifulca, y que pues hubo incluso armas punzocortantes, hubo disparos de armas de fuego, lo que alertó a las autoridades penitenciarias de seguridad, y fue necesario incluso solicitar el auxilio y la intervención de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, pero también de la Guardia Nacional para hacerse del control de este Cerezo. Vamos a darle lectura puntual a este comunicado de prensa emitido el día de ayer por el gobierno del estado, que dice: Cerezo de Colima bajo control de la autoridad estatal tras enfrentamiento entre personas privadas de la libertad. El Centro de Readaptación Social Cerezo de Colima está bajo control de la autoridad estatal después de que esta mañana se registrara una riña entre dos grupos de personas privadas de la libertad en el mismo, que dejó un saldo preliminar de 8 personas fallecidas y 7 personas heridas. Los hechos violentos comenzaron, los hechos violentos comenzaron a presentarse a las 9 de la mañana en los dormitorios A y B del penal, y a las 9:03 con 3 minutos se escucharon detonaciones, tras lo cual acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal con el apoyo de la Fiscalía General del Estado, la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional. Dice el comunicado que a las 9:25 horas se tenía asegurado el perímetro y se procedió a ingresar a las 10 de la mañana. Ahora dice que se recuperó el control total del Cerezo. También pues abuna este comunicado que al interior de 2 de los dormitorios, y es importante que usted escuche y ponga atención en este tema, al interior de 2 de los dormitorios se encontraron 7 personas fallecidas y 8 personas heridas que fueron trasladadas a diversas unidades hospitalarias. Todos ellos personas privadas de la libertad. Uno de los heridos falleció posteriormente. En las primeras revisiones se han encontrado en los dormitorios diversas armas punzocortantes y un arma de fuego. Elementos de la Policía Investigadora de la Fiscalía General del Estado se encuentran al interior del Cerezo realizando las investigaciones sobre los hechos para el efecto de ejercer las acciones penales que correspondan. En relación con estos hechos, el gobierno del estado lamenta lo sucedido y la pérdida de vidas y se solidariza con las familias de las víctimas y continúa con un puntual seguimiento a la situación de la salud de las personas heridas. Esto era parte del comunicado que emitía una hora después, poco después, el gobierno del estado a través de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal sobre lo sucedido al interior de este Cerezo. Lo que está sucediendo en el Cerezo no es un tema actual, es importante mencionarlo, es importante decirlo. No es un tema que sucedió el día de ayer, es un tema que la ingobernabilidad al interior del Cerezo se ha venido dando por lo menos en los últimos años. Hay evidentemente una disputa del control interno por grupos antagónicos al interior del Cerezo, mientras que las autoridades penitenciarias pues han sido incapaces de poner control y hacerse del control y mantener el orden al interior de las instalaciones de este Centro de Readaptación Social. ¿Por qué se lo comento? Bueno, porque es importante darle un poquito de contexto a este tema. Hay que recordar que fue el saldo final de este incidente fue de 9 muertos y 6 heridos. Al final, esa es la información que ha trascendido en las últimas horas después de este comunicado que se había emitido por parte de las autoridades del gobierno del estado. Le decía yo, no es un tema menor, no es un tema fortuito, no es un tema que se dio aislado el día de ayer. Es un tema que se ha venido repitiendo de manera sistemática al interior de este centro penitenciario en la capital del estado. Le comento, en mayo del 2020 se registró otro motín al interior de este Cerezo, donde hubo 3 muertos, 5 heridos y un intento de fuga
tras una rebelión de internos. Esto es por los protocolos anti-COVID. Usted sabe, ¿no?, que de repente temían también por su seguridad, pedían ser vacunados, los protocolos consideraban que no eran los adecuados, los familiares también han sido llamados a las autoridades penitenciarias, y esto llevó precisamente pues a esta rebelión o manifestación de violencia que derivó en la muerte de 3 personas y 5 heridos. En el 15 de octubre del 2021, el director del penal, Román Buenrostro, en su momento, pues fue asesinado junto con su escolta mientras se encontraba descansando en su domicilio. También cabe mencionar que fue en octubre del 2019 cuando fueron encontrados los cuerpos de 2 personas que habían sido asesinados una noche antes. Esto, insisto, al interior del mismo centro penitenciario en el estado de Colima. En diciembre del 2019, apenas 2 meses después, un custodio de este centro penitenciario pues fue asesinado y 2 trabajadores más fueron heridos, en tanto que el domicilio de un tercero había sido agredido a balazos, esto pues en actos intimidatorios por parte de quienes se buscan hacerse del control de este centro penitenciario. También cabe mencionar que esta situación pues ha venido derivando de muchas acciones, en donde pues a principios del año, en enero, hace apenas unas semanas atrás, para ser precisos, fue el 3 de enero del presente año, del 2022, cuando se entrevistó al director del Centro de Readaptación Social en el estado de Colima, a Guillermo Ramos Ramírez, sobre las condiciones en las que se encontraba este centro penitenciario, las condiciones de seguridad, las condiciones de infraestructura con que se cuentan al interior, pero también si el personal era suficiente para poder mantener el orden al interior del Cerezo, por todo esto que le venía yo comentando. Sin embargo, bueno, pues ahí Guillermo Ramos aseguró que si bien hay necesidad de elementos de custodio, se tiene una gran necesidad de custodios para poder mantener, digamos, la plantilla completa al interior de este Cerezo, pues señaló que había gobernabilidad en su momento y que no se ponía incluso pues en duda o en peligro o en riesgo la operatividad del Cerezo, la seguridad del sistema penitenciario. También reconocía situaciones graves, por ejemplo, como la falta de mantenimiento y el deterioro de la infraestructura penitenciaria por la falta de mantenimiento, por ejemplo, a las instalaciones hidráulicas, a las instalaciones eléctricas, donde urgía y hacía el llamado en su momento de que era necesario pues inyectarle recursos importantes para su rehabilitación de las instalaciones de El Cerezo. Vamos a escuchar lo que el 3 de enero pasado el director de este centro penitenciario, Guillermo Ramos, daba a conocer a los medios de comunicación. Ciertamente, como todo gobierno del estado, el sistema penitenciario no es la excepción. Hay muchos aspectos, muchos retos, muchas cosas que tenemos que mejorar, desde infraestructura, desde equipamiento. Tenemos un déficit de personal operativo, lo que creo que es importante y que lo estamos sometiendo a consideración de la gobernadora para poderlo meter como un objetivo alcanzable a corto plazo. Porque pues tenemos que acrecentar la plantilla operativa de los 3 centros, bueno, de hecho de los 4, contando el femenil, porque todos tienen un déficit, ocupan mayor equipamiento, ocupan mayor capacitación, y bueno, en este camino estamos. No lo pone como tal, evidentemente que el ideal, sí estamos por debajo de lo deseable, pero pues estamos haciendo esfuerzos. Un aspecto que hay que considerar y que se ha mencionado por parte de la gobernadora y de nuestro secretario de Seguridad Pública es que en la anterior administración tenían el vicio de dar de alta como en plazas operativas a personal que estaba haciendo labores administrativas. Entonces en ese análisis nos encontramos para poder incorporar, porque todos ellos al tener una plaza operativa tienen el curso inicial, la formación suficiente para poder laborar como custodios. Entonces estamos haciendo el análisis para no debilitar las áreas, pero sí en la medida de lo posible y en la brevedad el poder incorporar a esas personas que están con plazas operativas fungiendo con alguna actividad administrativa. ¿Cuántos custodios hay y cuántos se requieren? Requerimos el ideal en razón de la población que tenemos en el estado. Hay que aclarar que esa población puede variar todos los días por los centros de control de detención, pero tenemos más o menos 1.300 PPLs, ¿no? en los 4 centros contando el femenil. Entonces, lo ideal en razón de la población que tenemos es al menos el 50%, el acrecentar, ¿no? Estamos reforzando las labores con personal de la Policía Estatal. Bueno, si usted se preguntaba por qué se presentó
¿O por qué se presentan estos hechos al interior del Cerezo, como el día de ayer, como este motín? Pues precisamente, pues ya lo decía el director del Cerezo, Guillermo Ramos, ¿no? Falta personal, faltan custodios, y derivado de esta falta, pues es que se han ayudado y apoyado por parte de los elementos de seguridad pública estatal. También usted lo escuchó en esta entrevista, que señalaba pues el deterioro de la infraestructura, principalmente hidráulica y también eléctrica del Cerezo. Sin embargo, también señalaba y puntualizaba que no se ponía en riesgo ni la operatividad y ni la seguridad de ese centro penitenciario. Así lo aseguraba, pero también ya le dimos el contexto desde dónde se viene arrastrando esta situación que derivó el día de ayer en un motín más en este centro penitenciario y que cobró la vida de por lo menos nueve personas, 9 reclusos en el Cerezo. También, mientras estaba dando esa situación de aseguramiento en el centro penitenciario, pues familiares de internos acudían, pues desde luego trascendió esta información en los medios de comunicación. Los familiares se dieron cita a la parte externa del perímetro de seguridad que se había instalado por parte de los elementos de seguridad pública, pues exigiendo y pidiendo razón de sus familiares, porque estaban preocupados de si estos eran parte de las personas que lamentablemente habían perdido la vida. Pero vamos a ver este video que nos hicieron llegar el auditorio de Origen 360. Vamos a hablar si no hay personal. No contestan. Eso no lo sabemos nosotros. Sí, no hay nadie. Vinieron y lo sacaron. Y nos dicen a nosotros que llamemos y ¿quién nos va a contestar? A Vizcaíno, que venga, que dé la cara a la vieja mendiga. Angustiados por nuestros familiares y ahí se da la puta matanza nada más y ustedes acá. Pues debería. El problema fue desde las 9 y ve a la hora que es y no nos dan informe. Ajá, ¿y de los fallecidos qué? Eso desconocemos. Nosotros sí tenemos nombre. Para ver, preguntar. Por eso yo le digo que hablen para allá y tienen que... Pero denos un número donde nos van a contestar. Por eso, pero tarde o temprano les van a contestar. Pues sí, ya cuando maten a todos. Ajá. Ya cuando los matan a todos, ya. Entonces ya. Entonces, ¿cómo? Entonces usted, señor. Bueno, pues esto era lo que trascendía el día de ayer por la mañana. Familiares se daban cita preguntando pues por la integridad, por la seguridad de sus familiares internos en este Cerezo en la capital del estado. ¿Cómo es posible que al interior del Cerezo se han encontrado armas punzocortantes? Si usted quiera, navajas, cuchillos o a lo mejor armas blancas rudimentarias de elaboración casera pudieran ser, como sean, no fueron detectadas con oportunidad por parte del sistema de seguridad interno en este Cerezo. Pero también lo preocupante es cómo es que ingresan armas de fuego al interior de este centro penitenciario. Es donde las autoridades del Cerezo, es donde las autoridades estatales pues deben dar cuentas a la población de qué es lo que está pasando al interior del Cerezo. Insisto, no es un tema del día de ayer solamente, es un tema que se ha venido presentando por lo menos en los últimos años de manera sistemática. La disputa por el control interno del Cerezo entre grupos antagónicos es una realidad, mientras que las autoridades pues no han podido o no han logrado recuperar y hacerse bien del orden de ese centro penitenciario.